Bien, buenas tardes a todos y todas. Hoy está con nosotros Javier Ruiz Tagle. Javier es arquitecto y doctor en planificación urbana. ¿Tú eres doctor en planificación urbana y políticas urbanas? Planificación y políticas urbanas, así dice el cartón. Perfecto. Y Javier es investigador además del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. Y hoy nos acompaña para conversar sobre políticas de vivienda en el mundo, lo que ha pasado en Chile en los últimos años, en las últimas décadas, digamos, y cómo podemos, y después la idea es abrir una conversación al final de la charla, para ver en qué estado estamos, qué podemos esperar a futuro, qué consideramos que está fallando en este momento, porque claramente tenemos un problema de provisión de vivienda, porque no estamos llegando a la cantidad de hogares que tendríamos que llegar y no estamos llegando con los precios con los que tendríamos que llegar, ni con la calidad de vivienda que tendríamos que tener, ni siquiera de ciudad. Entonces, le damos la palabra a Javier, le agradezco su participación, también le agradezco eh, a Melissa Forno que nos haya ayudado. Melissa trabaja en InCity como periodista encargada de temas de difusión y que nos haya ayudado con esta entrevista que le hicimos anteriormente a Javier, que pueden ver en la página web de InCity, y en este contacto que estamos iniciando hoy, ¿ya? Así que, bueno, sin más preámbulo, Valentina también ayudó, perdón Valentina. Valentina Salgado del Instituto de Estudios Urbanos también, ¿ya? Así que le lo dejo a Javier para que ponga su presentación y nada, muchas gracias de nuevo por asistir. Bueno, gracias a todos y todas los que están. A muchos los conozco viendo aquí los nombres. He compartido como investigador en algunos equipos, o como profe o como colega en diferentes instancias. Y a los que no los conozco, gracias por estar también acá. Entonces, el encargo aquí que me hace Marcelo es hablar un poco de políticas de vivienda en Chile. Entonces, lo que yo quería aquí repasar bien brevemente son los orígenes de las políticas de vivienda, los instrumentos que se ocupan en las políticas de vivienda de una manera más abstracta, y luego llevarlo a cómo se está trabajando, cómo se ha trabajado esto en Chile en los últimos 30 años, y luego ya referirme a algunos síntomas de agotamiento, como le llamo yo, que es básicamente el momento en que estamos actualmente, y qué elementos nos hacen pensar que debemos cambiar urgentemente el modelo de subsidios si no queremos seguir aumentando los déficits habitacionales que tenemos hoy en día. Entonces, hay un recorrido bastante amplio de temas. Entonces, como les decía, les voy a presentar las políticas de vivienda en el abstracto y las tipologías de política alrededor del mundo. Luego, los instrumentos de planificación para la vivienda que existen en Chile, cómo podemos dividirlos, sistematizarlos, utilizarlos, y cuáles son, a pesar de lo limitados que son, y les voy a mostrar por qué son limitados. Y luego, como les decía, algunos síntomas de agotamiento del sistema de subsidios actual. Entonces, respecto de las políticas de vivienda y sus tipologías en el mundo, las políticas de vivienda cumplen en general dos objetivos: un objetivo explícito y un objetivo implícito. Primero que nada, son una reacción de los gobiernos, y esto en cualquier momento de la historia, las políticas siempre han sido así, respecto a los problemas de vivienda y para aumentar el bienestar. Por lo tanto, la vivienda es un pilar de bienestar de cualquier sistema de bienestar, de los sistemas de bienestar europeos, los famosos estados de bienestar, o de políticas en general que quieran aportar en el tema de la vivienda. Pero básicamente mencionar y enfatizar que la vivienda en los estados avanzados se considera y se concibe como uno de los pilares fundamentales, junto con la educación, junto con la salud, junto con las pensiones. Ese cuarto complemento, ese cuarto elemento es la vivienda, de todas maneras. Y por otro lado, hay un objetivo implícito de las políticas de vivienda que se utiliza como instrumento para, o como medio para estabilizar el sistema económico y político. ¿Cómo se puede estabilizar un sistema económico? A través del manejo de las tasas de interés.
Ustedes saben, igual han escuchado alguna vez que una de las primeras cosas a la que le echa mano un país cuando está en una crisis económica, tanto para acelerar la economía como para desacelerarla, es la tasa de interés, la tasa de política monetaria del Banco Central. Y esa tasa de política monetaria repercute directamente las tasas de interés que entregan los bancos para cualquier crédito, y los créditos obviamente que mueven más volumen de dinero son los créditos de la vivienda. Entonces, cuando se quiere acelerar la economía en tiempos de crisis, se baja la tasa de interés, que es lo que estamos ahora, con tasas récord de lo más bajo que hay. Y cuando se quiere desacelerar, porque hay demasiada inflación, eh, sobre todo demasiada inflación, se sube la tasa de interés para bajar un poco el ritmo de la economía. Entonces acá hay una imagen del caso australiano de cómo hay una relación inversa entre la baja de tasas de interés y las alzas en los precios. ¿Por qué? Porque en la medida que a mí me permiten comprar una vivienda más cara, a través de una tasa de interés más barata, lo que yo estoy haciendo es aumentar mi capacidad de compra. Aumentando mi capacidad de compra, hago que un bien que antes era inalcanzable para mí, ahora sea alcanzable. Eso aumenta la demanda y eso aumenta los precios. Y lamentablemente esto ha sido un factor muy repetido en el encarecimiento de la vivienda y en la crisis de asequibilidad que tenemos de la vivienda a nivel global. No un problema solamente chileno, sino que es un problema global. Es uno de los tantos factores, y ahí vamos a ver que hay varios otros. Entonces, las políticas de vivienda también tienen, dentro de sus tipologías, porque hay muchos tipos de políticas, tienen distintos objetos de intervención. Entonces, un objeto de intervención dice, vamos a producir vivienda, una política dirigida a producir vivienda, como la chilena, producir vivienda nueva, construir ladrillo, cemento, etcétera, entregar suelo, subdividir suelo, entregar títulos de dominio, etcétera. Otra política va dirigida al consumo, entregarle plata a que el consumidor compre por sí mismo una vivienda. Otra política puede ir dirigida al financiamiento, asegurar que los bancos entreguen, ya sea una banca privada, una banca estatal o una banca mixta, entregue financiamiento para que se construya, se compre, se distribuya vivienda. Otra para la distribución, políticas de distribución y localización de vivienda. A dónde van a estar las viviendas, a dónde vamos a mover nuevos planes de rehabilitación, de reacondicionamiento, de regeneración, de erradicación, como tengo acá la imagen de abajo, la típica imagen histórica de las erradicaciones de Santiago, fue parte de una política de vivienda, quizá una política más bien implícita, no estaba muy escrita, digamos, pero fue una política de facto que se inscribió. Entonces, todas las políticas, todos los objetos de intervención, producción, consumo, financiamiento, distribución, localización, lo que hacen es reemplazar una demanda individual y agruparla en una demanda social. Es decir, que ya no vamos a estar cada uno en distintos momentos y cada uno por sí solo comprando viviendas, sino que vamos a estar ayudados por el Estado para comprar, producir, distribuir, localizar vivienda al mismo tiempo. Y los mecanismos de intervención también varían. Algunas van dirigidas a la regulación, otros al financiamiento, otros a la gestión de la vivienda, etcétera. Entonces también algunos factores de variación acá, por ejemplo, que pongo una imagen de cómo se divide la tenencia, los tipos de tenencia de vivienda en algunos países de la OECD. Entonces aparecen en naranjo viviendas en arriendo con precios subsidiados, en verde vivienda en arriendo en el mercado privado, en negro las viviendas en propiedad con crédito hipotecario, y en celeste las viviendas en propiedad completa ya sin deuda. Entonces, en términos históricos, si nos vamos un poquito más atrás, durante el siglo XX, las viviendas fueron un pilar de los regímenes de bienestar. El Estado, junto con la salud, la educación, las pensiones, el Estado construía o construyó e incluso administraba parques residenciales de vivienda pública. Y eso hasta el día de hoy existe en países como en los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, o en países como Holanda, o incluso en lo poco que queda de la vivienda pública en Inglaterra también existe vivienda que es propiedad del Estado, administrado generalmente a través de municipios o a través de entidades sin fines de lucro. Y eso claramente es un problema de difícil gestión,
porque le estás diciendo a un municipio descentralizado que además de cumplir funciones como la educación, del sistema descentralizado de salud, de tener su propio departamento de bomberos, su propio departamento de policía, su propio mantención de parques, está diciendo que se encargue de administrar, de ver los gastos comunes y el mantenimiento de los ascensores de toda esta cantidad de edificios. Y eso claramente es mucha pega. Ahora, son tremendos municipios, tremenda institucionalidad, con un montón de gente trabajando para esto. Y algunos lo hacen más eficientes que otros, lo hacen mejor que otros en ese sentido. Y entonces dentro de estas orientaciones generales del régimen de bienestar progresista, lo que más se hacía era orientado hacia el arriendo social. El arriendo social es la tipología de vivienda progresista de estado de bienestar como más icónica, si se puede decir, en donde hay un estado propietario que arrienda a un precio que no va más allá del 25% de los ingresos. Que es lo equivalente a lo que se está tratando de hacer acá con las inmobiliarias populares, en Recoleta, Independencia, algo de Santiago Centro, etc. Sin embargo, hay un quiebre también histórico en esto, a fines del siglo XX, perdón, hasta la actualidad hay un retraimiento del Estado, todo esto a partir del giro neoliberal, una privatización de la producción y de los stocks, o sea, se privatiza quien produce vivienda y también se privatiza la vivienda existente que está en manos del Estado, se empieza a vender a sus propietarios y el Estado se empieza a desligar de la vivienda que tenía, se orienta hacia el sector privado y hacia las personas, el sector privado, las empresas privadas que producen. La vivienda empieza a verse como inversión también, hay una inversionistificación, como lo han llamado algunos autores chilenos, de la vivienda, quiere decir que se empieza a comprar vivienda como mecanismo financiero, incluso en las bolsas de comercio. El Estado empieza a tener un rol más facilitador de todo este proceso, se aleja del proceso, deja de tener protagonismo y simplemente facilita que el mercado, los privados con los consumidores, las personas se muevan dentro de esto, y hay más orientación a la vivienda en propiedad privada, vivienda individual. Y el problema que aparece ahí, así como el problema de lo de anterior, el problema de la gestión de estos parques habitacionales públicos, aquí el problema es el que más predomina, es el de la asequibilidad, que la vivienda está cada vez más cara, el Estado tiene cada vez menos injerencia en este proceso y la vivienda está cada vez más financiarizada y inversionistificada, por decirlo en ese concepto. Hay más inversiones en vivienda mucho más que antes. Entonces, para ir viendo cómo se diferencian estas diferentes políticas de vivienda alrededor del mundo, porque hay muchos tipos de políticas en muchos países distintos, uno puede ver factores de diferenciación. Primero, políticas orientadas a un foco en la producción. Quiere decir que el Estado está produciendo o los privados están produciendo y todos los esfuerzos van para eso, o vivienda con un foco en el consumo, o sea, de promover que las personas puedan comprar y ayudar a que las personas compren vivienda en uno o en otra dirección. Otra pueden ser los regímenes de tenencia, que es la propiedad o el arriendo, y dentro de la propiedad y el arriendo está el arriendo social o el arriendo privado. Dentro de la propiedad pueden ser personas que compran vivienda como inversión versus otras que están comprando con un crédito hipotecario, o otras modalidades de propiedad colectiva como son las cooperativas, etc. Luego, otro tercer factor de diferenciación, el rol que cumplen las entidades públicas y privadas en la promoción y la gestión, básicamente de quién se está haciendo cargo de la producción, si es público o privado, quién se está haciendo cargo de la mantención, si es público o privado, quién se está haciendo cargo de la administración, de la gestión, de la demanda, de la oferta, si es público, privado o mixto, etc. Y eso varía mucho entre países. Y por último, el grado de cobertura social. La vivienda social acá en Chile, la gran mayoría está orientada a los dos primeros quintiles, quiere decir el 40% más pobre. Y hay cierta apertura para abrirse al percentil 60, o sea, el tercer quintil, e incluso en unos proyectos al cuarto quintil. Pero en otros países, en estados de bienestar fuertes, donde se promociona la universalidad de los derechos y del bienestar social, generalmente la amplitud del beneficio de la vivienda pública
va orientada a un 80, 90, incluso más por ciento de la población dentro de esto. Entonces aquí les pongo, por ejemplo, las asociaciones de vivienda en Holanda, que son muchas, que son organismos privados de derecho público, no tienen fines de lucro y se dedican a la producción de vivienda social, la gestión y la administración de grandes parques residenciales que todavía son propiedad del Estado, para que vean que hay distintas figuras en países que todavía son capitalistas de manejo de la producción y del proceso habitacional en general. Entonces, respecto al tema del grado de cobertura de las políticas de vivienda, aquí hay un esquema como de los modelos de distribución de vivienda social y algunas tendencias. Entonces, a la izquierda hay un modelo universal donde hay un amplio rango de grupos socioeconómicos, como sería el caso de Holanda. Luego en el medio un modelo generalista que está bajo cierto umbral de ingresos. Y a la derecha un modelo residual donde solamente están los hogares vulnerables y los grupos especiales. Entonces, en medio de esas dos opciones, diríamos que está el de Chile, que tiene un umbral de ingreso que generalmente es del 40% hacia abajo y que también está enfocado como en los grupos vulnerables, que en este caso son de ingresos o en algunos grupos referentes a pueblos originarios, ese tipo de cosas. En Estados Unidos es más estrecho todavía el acceso a la vivienda pública, a la vivienda totalmente pública, los otros son vouchers para población pobre en general, pero para la vivienda pública el acceso es súper restringido a hogares vulnerables, grupos raciales restringidos, etc. Luego, una perspectiva histórica en el caso de Chile. Tuvimos desde las primeras iniciativas respecto de la producción habitacional con producción de viviendas por parte de instituciones sin fines de lucro. Y ahí podríamos poner el ejemplo de la población Huemul. No fue hecha por el Estado, fue hecha con muy buena calidad por arquitectos que hasta el día de hoy son de renombre, con mucho equipamiento para la habitación obrera, etcétera. Pero el problema persistente es el de la desfocalización, porque finalmente no terminaron viviendo ahí los más pobres. Los más pobres vivían en CITES, poblaciones callampa, tomas de terreno, etc. Y también el de los déficits habitacionales, porque era insuficiente para cubrir los déficits habitacionales a ese nivel de producción. Luego, entre los años 20 y el golpe de Estado, predominó la producción estatal, aunque de nuevo era insuficiente y desfocalizada y daba abría paso para el crecimiento de la informalidad. Entonces aparecen proyectos como la Unidad Vecinal Portales, Unidad Vecinal Providencia, Villa Frey, etcétera, de muy buena calidad, de nuevo, en un estilo y una planificación modernista, pero era insuficiente en cantidad y era desfocalizada porque no terminó en manos de los más pobres. Luego, en toda la dictadura, aparece el movimiento más fuerte y más brusco, que fue el de las erradicaciones, que básicamente sacar a la gente a punta de fusiles de sus casas, en sus tomas de terreno en el barrio alto, y llevarlo a comunas como La Pintana en su mayoría, y meterlos en el nuevo modelo de vivienda, que era este modelo ABC promocionado por Latinoamérica y el sur global: ahorro, bono, crédito, o ahorro, subsidio, crédito, y que iba apuntando a la focalización. Entonces, a diferencia de lo anterior, y esta es la parte buena del modelo, sí empieza a ser suficiente este modelo porque la producción es masiva, entonces alcanza para que los déficits habitacionales empiecen a bajar. Y sí está focalizada porque se hace mediante un mecanismo de estratificación social que permite saber quiénes son los más pobres, y hacia ellos va orientado toda esta producción. Y entonces ahí podemos localizar a toda la vivienda social que se construyó en lugares como Bajos de Mena, como en La Pintana, como en Cerro Navia, en Renca, etcétera. Del 90 al 2005, ahí me equivoqué con la fecha, del 90 hasta el 2005, se continúa la producción masiva con este régimen masivo y con foco en la cantidad. Y de nuevo, aquí la parte mala es que esa cantidad, si bien lograba cubrir e ir disminuyendo los déficits, casi al nivel de acabar con el déficit en 1997, y estaba focalizada en los más pobres, el problema es que los principales beneficiados de esto no eran los más pobres, porque a ellos se les entregó una vivienda en un barrio de muy mala calidad, y esa historia es súper conocida, y además se beneficiaba muchísimo a la producción inmobiliaria privada, de estos grandes desarrolladores inmobiliarios haciendo grandes proyectos en suelos propios, y también a la banca.
La banca que ganó por mucho tiempo porque se le entregó muchísimos créditos hipotecarios a cargo de ellos con intereses, en su gran mayoría usureros, hasta que se corta el componente del crédito hipotecario dentro de la vivienda social. Pero aún así fue mucho tiempo que la banca estuvo ganando con esto. Y ejemplo entonces más reciente aparecen bajos de Mena. ¿Qué es lo que pasa entre estos dos periodos que parecieran ser iguales, pero son los distintos que desde el 2006 hasta ahora? Eh, si bien se mantiene el esquema de la subsidiariedad y la subsidiariedad del Estado que aplica en todos los derechos sociales de la Constitución, significa que el Estado no tiene suficiente plata, se asume que el Estado no tiene suficiente plata, se asume que las personas son las principales responsables de su propio bienestar y el Estado simplemente ayuda, solamente ayuda con algo, ayuda con un pequeño subsidio, ayuda con una parte de lo que se paga en salud, ayuda con una parte de lo que se paga en educación y ayuda con la parte de lo que se paga en vivienda, lo mismo en las pensiones también. Entonces el modelo subsidiario se mantiene, sin embargo, con la gran crisis de la calidad que empezó el año 97 con las inundaciones de la Villa del Volcán, lo que se llamaron las casas Copea o las casas de nylon, hay toda una crítica tremenda por parte de organizaciones sociales, de residentes y de la academia, que cristalizan en este famoso libro Los Contextos del 2005 y vienen a influir súper fuertemente en el llamado giro hacia la calidad del gobierno del presidente Bachelet, el primer gobierno, que apunta hacia la regeneración urbana, hacia el programa Quiero mi barrio, pero la contraparte de este giro de la calidad, que lo que más apunta a la calidad es a la calidad constructiva. Efectivamente se hacen muy buenos conjuntos de mucho mejor calidad de lo que se hacían antes, con mejor superficie, incluso hasta nivel de ponerle doble vidrio a muchos de los nuevos departamentos, pero con una localización que persiste en muy mala calidad. Entonces acá hay algún ejemplo, si ustedes ven en internet, buscan el proyecto Altos de la Cordillera, es un proyecto que está súper bien localizado por una gestión del municipio, que tiene muy buena calidad constructiva y de los espacios comunes del conjunto, pero en su gran mayoría estos conjuntos siguen estando en localizaciones periféricas, aún insertando modalidades como son los proyectos de integración social. Luego, el siguiente paso que les quiero mostrar los instrumentos de planificación para la vivienda en Chile, que son varios, y se los voy a ir mostrando de a poco. Primero los beneficios, y esto es básicamente siguiendo el mismo esquema que tiene la página web del Ministerio de Vivienda. Los beneficios para comprar o construir una vivienda, aparece el Decreto Supremo 1, el DS1, que está orientado a los sectores medios, que implica, de nuevo, este mismo esquema ABC, ahorro, subsidio entre 250 y 700 UF según el tramo de ingreso, y un crédito hipotecario, o sea, sectores medios sujetos de crédito, para viviendas de 1100, 1600 o 2200 UF según el tramo de ingresos también. Y por otro lado está la continuación de lo que fue la vivienda básica, luego vivienda social dinámica sin deuda, luego fondo solidario, es hoy en día el DS49, que apunta al 40% más pobre, sectores vulnerables, construcción o compra, en su gran mayoría es construcción, que exige un ahorro mínimo de 10 a 15 UF y pone un subsidio cuya suma de componentes llega aproximadamente a las 1.200 UF. No hay crédito hipotecario, que esto es algo con lo cual se acabó por ahí por los 2000, durante el gobierno de Lagos. Y cuando hay construcción, se prepara el proyecto junto con una EGIS, o ahora llamadas EPs, Entidad de Gestión Inmobiliaria Social, o EP, Entidad Patrocinante, que son básicamente oficinas de arquitectos con asistentes sociales que preparan los papeles de la gente de los subsidios, preparan un proyecto e implementan ese proyecto con la gente para que empiecen a vivir. A veces esa EP o entidad patrocinante queda internalizada y hay integración vertical dentro de una empresa inmobiliaria, y rompen de alguna manera con el espíritu de haber generado este tipo de unidades, pero a veces está externalizado o a veces son parte de los municipios. Luego hay beneficios para mejorar la vivienda o el entorno, y aquí aparecen todos los PPPs, el programa de protección al patrimonio familiar, que yo lo llamaría más bien programa de protección a la propiedad privada, ahí serían 4P, porque está orientada justamente a la propiedad individual, a que la gente mejore sus viviendas, y el impacto en la organización social que tienen es muy perjudicial
que básicamente está lleno de gente organizándose para mejorar su propia vivienda, y una vez que tienen el beneficio, sacar la organización social. El dirigente se muere, no quiere nada más, no quiere participar de nada más, y la gente, claro, tiene unos mejores azulejos, unas mejores ventanas, unos mejores techos en su vivienda, pero la organización social se detiene en ese momento. Entonces, en el caso del título 2, está orientado a reparar o mejorar las viviendas sociales a partir de la asesoría de un prestador de asistencia técnica, los PESAT. El título 3 está orientado a ampliar viviendas sociales, que es menos común, pero también se utiliza, también con asesoría de estas PESAT. Y el título 1 para mantener o reparar equipamientos, espacios públicos o copropiedad, que esto va más orientado a conjuntos. Generalmente se complementa al trabajo del programa Quiero mi barrio, por ejemplo, que lo vamos a mencionar más adelante. Otros beneficios para mejorar vivienda del entorno, también está la pavimentación participativa, el programa de espacios públicos, etc. Luego está el programa Quiero mi barrio, que se crea en el año 2007. También a partir de esta política y este giro hacia la calidad, se identifican todo el problema del stock existente. Por primera vez se reconoce que lo que se había hecho antes con esta política masiva se había hecho muy mal y por lo tanto había que reparar lo que estaba hecho. Entonces este programa está orientado hacia la organización comunitaria, se crean lazos con la institucionalidad, o sea, sobre todo con los municipios, se mejora el hábitat y tiene un componente físico que es muy importante, y se supone, por lo menos está escrito en el papel, que tiene un peso similar en los aspectos sociales y en los aspectos físicos. Tiene tanto aspectos sociales como aspectos físicos en la propuesta que se trabaja. Y también trata de generar esfuerzos intersectoriales, vinculando municipio, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Obras Públicas, etc. Los municipios participan aquí con los agentes locales, como agentes locales de desarrollo, participan y ayudan en la toma de decisiones, asignan y administran recursos, coordinan con los actores locales que son los dirigentes de estos lugares, y tratan de adecuar el esquema general del Quiero mi barrio al territorio, al problema específico que tiene cada barrio. En algunos casos un problema más de delincuencia, en otros más de desempleo, en otros más de desorganización, etcétera. O simplemente un problema físico. Entonces, dentro del componente urbano, de los elementos que se utilizan en estas intervenciones, aparece mejoramiento de la conectividad, de la pavimentación, el equipamiento comunitario, las áreas verdes, la iluminación y las obras complementarias, mobiliario urbano, y se materializa en lo que llaman un plan de gestión de obras, que se prioriza por vecinos. Y el componente social, y aquí viene la parte que yo les criticaba, se materializa a partir de un plan de gestión social en donde hay la parte social, un control del avance de las obras físicas, elementos de limpieza y cuidado, elementos de usos de los espacios colectivos, de fortalecimiento de organizaciones y capacidades para abordar el mantenimiento futuro de las obras, o sea, todo en función de lo físico. Todo en base a que la organización social mantenga y no rompa, no degenere, no deteriore lo físico. Pero no es un programa que esté orientado al mejoramiento del empleo, al mejoramiento de problemas como la violencia intrafamiliar, como la deserción escolar, etcétera, que hablaría más de un programa integral social. Entonces, toda esta retórica de decir que somos un programa tanto social como urbano, la verdad que se desvanece un poco porque va todo orientado a lo social. Pese a eso, es un programa que es muy destacado tanto por el tercer sector, las organizaciones, como por la academia, por decir que es primera vez que se hace cargo de lo mal que se había hecho antes en todos estos conjuntos de los 80 y los 90. Luego nos vamos a otras innovaciones también recientes que vienen de este giro de la calidad y que se han mantenido del 2006 hasta ahora, que son los programas de integración social. Según el Ministerio de Vivienda, tienen como 4 pilares. Primero, la calidad, en donde hay distintos tipos de tipologías, de diversidad de diseño y un alto estándar de urbanización en estos proyectos, de localización, que están en áreas urbanas con acceso a servicios y equipamiento, y esto es lo más discutible porque los proyectos de integración social están en los mismos lugares donde se está haciendo vivienda 100% social. Entonces no hay mucho cambio en eso. Otro elemento es la integración social, que hay viviendas de distintos precios, con familias de distintos ingresos, y ese otro también elemento bastante discutible porque la diferencia que hay entre gente que está en los 2 primeros quintiles con los que están en el tercer quintil, que es lo que está orientado, la parte alta de esta integración, no son muchas.
No son muchas ni en términos de ingresos, ni en términos de capital cultural, ni en términos de la forma en la que hablan, ni del tipo de autos que tienen, ni nada, digamos. Entonces, el nivel de integración y de posibilidad de ascenso social y de fertilización cross-cultural, como le llaman algunos, es bastante limitado. Y por último, también hay un elemento de focalización que está orientado a las ciudades con mayor déficit y mayor demanda, obviamente porque está enfocado en lugares donde haya compra por parte de gente que sea de clase media, generalmente clase media baja. Entonces, han habido hasta ahora, desde el 2006 hasta el 2021, estamos hoy en día, tres grandes esquemas de vivienda de integración social. Primero partió con los llamados PIS, Proyectos de Integración Social, que era una mezcla de decretos entre el DS-40 y el DS-174, o luego DS-1 y DS-49. Luego el DS-116, que fue llamado PRAIS, porque tenía que ver con el mejoramiento después de la crisis, y luego los llamados PIST, que son integración socioterritorial. Uno de los elementos a destacar, que es uno de los elementos más críticos o polémicos, es que además de que hay subsidios distintos para cada grupo, etcétera, respecto a los ingresos, hay para sectores medios acá un bono de integración. ¿Y qué significa este bono de integración? Que se dan entre 100 a 300 UF, dependiendo de la cantidad de familias vulnerables del proyecto. ¿Y a quién va esto? Va a las viviendas de clase media. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Es el mal llamado bono de la tolerancia. Se le da un premio a las personas de más altos ingresos en este proyecto por aguantar, entre comillas, el derecho de vivir con gente más pobre. Por eso se le llama peyorativamente, y este nombre partió del mismo Ministerio de la Vivienda, como un bono de la tolerancia, en vez de tener un criterio de equidad social y dar ese bono a la gente que más lo necesita. Entonces hay varios elementos complicados dentro de esto y criticables, digamos. ¿Por qué tiene que haber un mínimo y un máximo? ¿Por qué tiene que haber una limitación respecto de los tipos de componentes? ¿Por qué se restringe solamente a habitantes que lleguen hasta las 2000 UF y no más amplio? ¿Por qué esto no ocurre en las zonas de elite, por ejemplo, en el barrio alto, etcétera? Luego, uno de los últimos componentes que les quiero mostrar es el subsidio de arriendo, el DS-52, que se materializa a través de un pago, que es un aporte mensual para pagar el arriendo a las personas, que va entre las 3 y las 6 UF, dependiendo de la comuna, al 70% más vulnerable. ¿Qué le ocurre con esto? Que las personas pagan arriendo, complementan parte de su arriendo con lo que les entrega el Estado entre el 3 y el 6 UF, o sea, 90.000 a 180.000 pesos, pero que no se aseguran que las personas estén pagando, esto no asegura que las personas estén pagando igual o menos del 25% de su ingreso, o no asegura que esto pueda llegar a cualquier tipo de localización, sino que restringe la oferta a barrios específicos que cumplen con estas características en términos de precio. En términos de requisito de viviendas, se pide que las viviendas que se arrienden tengan rol de avalúo, que tengan recepción municipal, o sea, cualquier cosa, ampliación, subdivisión informal como las que viven muchos inmigrantes en Chile, no entraría dentro de esto, y tienen que tener al menos 3 recintos definidos con un máximo de 3 personas por dormitorio. Entonces, al poner estas características, y antes eran más restrictivas todavía, la cantidad de viviendas que entran dentro de este grupo es súper restringido, y justamente por eso y por otras razones además ha tenido muy baja colocación este subsidio. O sea, no está siendo suficientemente atractivo, no está cumpliendo con el principal objetivo que pone ONU Habitat sobre esto, que es garantizar la seguridad de la tenencia. Más importante que ser propietario o que ser arrendatario es que no me vayan a echar de mi vivienda, tener una seguridad para el futuro. Y esto no asegura la seguridad. En cambio, volviendo al caso de los sistemas de bienestar, cuando hay un régimen de arriendo social, cuando el Estado es propietario y se asegura de que la gente no paga más del 25% de sus ingresos, si la persona queda cesante, tiene cero ingresos y 25% de cero es cero. O sea, quiere decir que no paga. No es que lo van a echar, no paga arriendo. Obviamente el Estado tiene mecanismos para ayudar a que esa persona vuelva a tener algún empleo. Nadie le interesa que no le estén pagando, digamos, pero no es que lo estén echando. Y a mí me ha pasado que lamentablemente en las discusiones en las que he estado sentado con actores del sector público y sector privado, cada vez que se habla de políticas de arriendo, la primera pregunta o argumento que sale es ¿qué vamos a hacer cuando no paguen? ¿O cómo los vamos a echar?
Primer argumento, sin antes hablar de nada. ¿Cómo los vamos a echar? Y también, bueno, se exigen acá requisitos para los arrendadores, que sea arrendado por un propietario, no por un subarrendador, que no sea beneficiario del subsidio de arriendo y que no tengan vínculos de parentesco entre uno y otro. Y luego una subutilización de o alternativa utilización del DS52 ha sido el modelo de inmobiliaria popular, que se ha dado sobre todo en Recoleta, pero también con iniciativas en Independencia y en la Comuna de Santiago, que se da este subsidio para personas jurídicas, que en caso municipios o entidades sin fines de lucro, para construir conjuntos habitacionales para arriendo. O sea, es un subsidio a la oferta, a la creación de oferta de vivienda en arriendo en terrenos fiscales, quiere decir que el valor de suelo ya está incorporado, adjudicados con un subsidio que se obliga, con adjudicatarios de subsidio que se obligan a arrendar un inmueble por 30 años. Entonces se genera este contrato para que la gente llegue a arrendar y durante esos 30 años se va pagando este préstamo. El Estado lo que hace es decir, voy a entregar el DS52, el mismo monto de DS52, se lo entrego a las 100 familias que van a vivir por 30 años. Por 12 por 30. Esas 3 ACIUF que les mencioné antes, por 12 por 30, por la cantidad de viviendas del conjunto, y eso es lo que se entrega a los municipios, para que el municipio vaya recuperando esa inversión, se la vaya devolviendo al Estado y luego queda como vivienda del municipio, como un parque residencial administrado por el municipio. Y en este caso lo que han implementado en Recoleta es que hay un rango de precios que va desde un mínimo de 2 UF, o sea, se pagan como arriendo 53.000 pesos, lo cual para Recoleta es baratísimo, por una vivienda de un dormitorio, y un máximo de 5.5 UF, o sea, casi 150.000 pesos por vivienda de 4 dormitorios. No sé si estoy actualizado aquí con los UF, en todo caso, creo que está bien atrasado, pero igual se entiende que son muy baratas para un mercado pericéntrico como es Recoleta, y justamente está basado en una concepción de seguridad de la tenencia y de no pagar más allá del 25% de los ingresos. Ahora el problema fue que, voy a volver atrás, el problema es que esto fue una excepción, no es una política, sino que fue un proyecto de facto, digamos, que se permitió por una glosa presupuestaria del 2018 por una única vez, y no han vuelto a aparecer nuevas excepciones como esta. Por lo tanto, es un modelo que está de alguna manera siendo tratado como un piloto, pero no hay una política por detrás, más allá del uso de una política, un uso particular y funcional de una política específica. Y por último, lo que les quería mostrar es algunos síntomas de agotamiento, qué es lo que está pasando con el sistema de subsidios en Chile. Y para eso les muestro imágenes de mapas socioeconómicos de Santiago, de los campamentos que están aumentando cada vez más, y la inversión inmobiliaria que está creciendo también cada vez más. Cómo se pueden ligar estos problemas es justamente lo que les quiero mostrar. Entonces, primer síntoma de agotamiento, la segregación residencial y las inequidades territoriales. Esta segregación se ha ido agudizando desde los 80, los 90, los 2000, los 2010, cada vez más fuerte en ciudades cada vez más extensas y con un sistema de subsidios además que ha sido una de sus principales causas. No solamente por estar enviando a la periferia cada vez más lejana a los más pobres, sino que también por estar privando de tener una carga social a los más ricos, por tener un sistema de... Kelly, te vamos a pedir que apague el micrófono. Gracias. Silenciada Kelly. Entonces, por tener un sistema de subsidios que está basado en un precio máximo, o en un precio limitado, que no va más allá de las 1.200 UF, lo que se hace es regalarle plusvalía a todos los lugares donde no entran esas 1.200 UF. Y eso es decir, en este lugar jamás va a haber vivienda social. Y eso es un regalo de plusvalía, un regalo indirecto de plusvalía, porque todos sabemos que el hecho de tener más bienes sociales en algún lugar significa que los precios van a ser más bajos. Y hay una correlación bastante fuerte entre cantidad de bienes sociales de un sector versus el precio. Mientras menos bienes sociales tiene, más, el precio es más alto. Y otro componente también es que hay fuertes inequidades, justamente producto del círculo vicioso o virtuoso, dependiendo del lugar, que impone el subsidio de impuestos territoriales. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es que hay un montón de viviendas que están exentas, que están por debajo de una línea de exención que es arbitraria, que son 33 millones en avalúo fiscal,
lo que hace que todas las viviendas sociales básicamente quedan exentas, y muchas otras viviendas, el 70% de las viviendas están exentas. Por lo tanto, si no se pagan impuestos territoriales o contribuciones, el municipio no recibe plata, que es su principal fuente de ingreso, y al no recibir plata el municipio, a través de ese precio de vivienda, hay un bajo presupuesto municipal, y si hay un bajo presupuesto municipal, el municipio no puede mejorar la calidad de vida de su municipio, y eso impacta en el precio de la vivienda y impacta también en el atractivo que ofrece cierto municipio para que la gente de otros ingresos vaya a vivir allá. Entonces se transforma en un círculo del cual nunca se puede salir. Si tengo siempre gente viviendo pobre, que no paga impuestos, no tengo presupuesto, no voy a poder ni regar las plantas de mis propios parques, y nadie más va a querer vivir acá que no sea la gente más pobre que vive en cualquier ciudad. Segundo síntoma de agotamiento, los altos precios de la vivienda y el suelo, y acá hay múltiples causas. Una causa más demográfica, que es la disminución del tamaño familiar. Las familias están cada vez más chicas, y a familias más chicas se hacen viviendas más chicas, y el problema es que las viviendas más chicas tienen baja economía de escala y son más caras por metro cuadrado, y eso lo deben saber muy bien en InCity. Una vivienda de un dormitorio es mucho más cara o de estudio, son mucho más caras por metro cuadrado que una vivienda de 4, 5, 6 dormitorios. Y sale más caro estar viviendo más solo. Pero se transforma en un círculo vicioso, digamos, o una profecía un poco autocumplida, porque básicamente si la vivienda está muy cara, quiere decir que el costo de la vida está muy caro. Y si el costo de la vida está muy caro, eso se transforma en un desincentivo a tener una familia más grande. Y si no quiero tener una familia más grande, voy a impactar nuevamente en que la vivienda siga siendo más chica, y así seguimos en esta espiral. Y muchos países de alto ingreso están en los mismos, con altos ingresos, altos precios de vivienda y familias cada vez más chicas. Otro elemento es la penetración de los inversionistas. Hay cada vez más viviendas donde dice, más proyectos donde dice invierta aquí en vez de viva aquí. Y esos son desde inversionistas hormiga, que quieren simplemente complementar su ingreso para suplementar las pensiones, que son miserables, que compran un departamento, dos departamentos, a inversionistas un poquito más grandes que compran de a 10, 20, 30, muchos de ellos con varios créditos hipotecarios al mismo tiempo. Y esto a nivel de rumor, el rumor más grande que he escuchado a través de este sistema es que una persona compró con 25 créditos hipotecarios al mismo tiempo. No sé por dónde encontró 25 bancos o aseguradoras o lo que sea, pero la trampa al respecto es que el sistema no hace correr la información entre instituciones durante un rango de 5 meses. Entonces, si compra todos al mismo tiempo, nadie entre los otros bancos va a saber que está sobreendeudado y puede comprar, y luego si recibe ganancias por esos arriendos, va a aparecer como estabilizado financieramente por aquello. Otros elementos también, otros componentes de esto, es la financiarización del desarrollo urbano, cada vez más fondos de inversión comprando suelos, sobre todo en distintos lugares, sobre todo hacia las afueras de la ciudad, comprando grandes pequeños terrenos, esperando a momentos de mayor inversión. Entonces eso genera más intermediarios, más operaciones de grandes operadores, fondos de inversión, no solamente las AFPs que se empezaron a meter con la reforma del mercado de capitales, sino que fondos de inversión chinos, rusos, extranjeros, etcétera, con edificios enteros para arriendo, los famosos multifamily. También tasas de interés decrecientes, como les mostré al principio, a tasas de interés cada vez más bajas, viviendas cada vez más caras, porque sube la capacidad de compra de los compradores, de regulación de los instrumentos de planificación territorial también, que permite que se hagan cosas como los guetos verticales o cosas en las décadas anteriores como los Santa Isabel. Alzas en los subsidios, el Estado también tiene una fuerte responsabilidad ahí, porque ellos, en vez de hacer otro tipo de instrumentos, lo que hace es ponerle más plata a los subsidios, y al ponerle más plata a los subsidios es casi lo mismo que bajar las tasas de interés. Se aumenta la capacidad de compra, y al aumentar la capacidad de compra suben los precios de la gente que está ofreciendo terreno. Entonces, ¿qué consecuencias tiene todo esto? Se relega la vivienda social a las periferias, se homogeneizan socialmente los territorios y se concentran las riquezas, porque así como hay mucha gente que con mucha suerte tiene una vivienda en un muy mal lugar y de muy mala calidad, por otro lado hay un montón de otra gente que está adquiriendo mucha vivienda, y que más encima muchos de ellos no están ni siquiera pagando impuestos, porque son viviendas que están por debajo de esa línea de exención. Los departamentos monoambiente, muchos de ellos están por debajo de la línea de exención, y se asume que son para alguien pobre,
Pero resulta que el propietario tiene 200 viviendas, 500 viviendas, 1000 viviendas, y no están pagando impuestos por ello. Entonces tenemos ciudades carísimas, como la de Santiago, primer lugar en este año, o el año 2020 creo, de los departamentos más caros del metro cuadrado en Latinoamérica. Otro síntoma de agotamiento, la resistencia a ser relegado a la periferia lejana, que ya no es del sistema en sí, sino que es la reacción que ha generado en la gente el hecho de que lo tiren cada vez más lejos no solamente de la ciudad, sino que de sus redes familiares y de amigos. Entonces eso ha generado a mucha gente, muchas familias que tienen un subsidio, por ejemplo, asignado por su condición socioeconómica, pero que no tienen vivienda porque no se quieren ir al lugar que lo están mandando. No se quieren ir a Peñaflor, a Talaganta, Isla Maipo, sino que quieren quedarse en la comuna en donde nacieron. Eso también genera un aumento de allegados y asentamientos informales, gente que está quedándose con su familia, con un nuevo núcleo familiar en la familia donde nacieron, o en microcampamentos en lugares mucho más cercanos de las viviendas que le están ofreciendo en la periferia lejana. Y también han ido apareciendo búsquedas de vías alternativas de desarrollo a través de la autogestión, de las cooperativas y de la presión social en general, donde han habido movimientos que a través de la presión y a través de excepciones, válgalo decir, han logrado quedarse en comunas de origen y aumentar la superficie de la vivienda. Estos son sus dos principales logros y de lo que más se jactan. Y ahí tenemos ejemplos como los de Ucamau, que son pobladores, sobre todo la población de los nogales, estación central, histórica, que logran tener un proyecto en su misma comuna, en la Maestranza de San Eugenio, en terreno estatal, y logran hacer viviendas de más de 60 metros cuadrados. Ninguna de las dos cosas la logra la política habitacional por sí sola, ellos sí lo lograron. Y por otro lado, movimientos como el MPL, que hace algo muy parecido en Peñalolén. Y lo más evidente en la discusión pública ahora, consecuencia también de este agotamiento de la política de subsidios, son los crecientes déficits habitacionales, en donde hay una confluencia de todos estos procesos anteriores, de aumento inversionista, de gente que no quiere irse a la periferia, de segregación residencial y además de una muy baja producción habitacional del Estado, y eso ha ido bajando, digamos, se han ido cruzando. El ascenso del déficit habitacional ha sido inversamente proporcional, lo que no quiere decir que es la principal causa, pero ha ido de manera inversamente proporcional a la producción de vivienda social del Estado. ¿Sí? En los 90 se llegaba a producir a 90, 100 mil viviendas al año, ahora no se produce en más de 15, 20, con muchísima suerte 30 mil viviendas al año. Entonces, esto se explica en parte, no todo, por este giro hacia la calidad que viene del 2006 y también por los altos precios del suelo, por las limitaciones del sistema de subsidio que tiene un límite de precio fijo que no va más allá de las 1.200 UF, por enredos burocráticos también de los terrenos del Estado que no pertenece al Servius, sino que a tal o tal entidad que le cuesta traspasarlo y que hay todo un litigio administrativo para poder hacerlo, y también dificultades para construir en densidad, donde hay muchos planes reguladores que excluyen justamente a la vivienda social a través de proponer densidades más bajas en sus instrumentos de planificación. Entonces, eso es lo que yo les quería contar hasta acá, como toda esta trayectoria de qué son los tipos de políticas habitacionales, qué instrumentos se aplican en Chile y cómo estos instrumentos han ido cayendo en crisis, uno y otro, y con el principal problema de los déficits habitacionales, para luego hacerles un panorama general de qué estamos con las políticas de vivienda en Chile. Y aquí, Marcelo, quería como hacer un aporte y como síntesis, me imagino, a lo que hemos estado conversando, y no sé si quieres ahora como comentarlo. Sí, dale. Antes de comentar un par de gráficos que pusimos acá al final de la presentación de Javier, bueno, darte las gracias, Javier, la verdad que un resumen espectacular, nos quedan claro un montón de cosas. Ahora, no te voy a decir que estoy un poco deprimido, porque ya más o menos conocía cómo venían las cosas respecto a la política de vivienda en Chile y al tema el gran problema de segregación que tenemos y de calidad urbana que tenemos también. O sea, no hemos sido capaces de producir ciudades de calidad y ciudades integradas. Pero te quería preguntar, antes de empezar a conversar un poco, ¿qué salvamos de todo esto que has presentado? ¿Qué salvarías tú? Porque siempre hay cosas que uno no puede hacer borrón y cuenta nueva.
pero claramente hay cosas que se pueden rescatar antes de empezar a hablar de las cosas que realmente uno necesita cambiar. Ujú. A ver, del último periodo, digamos, o pensando desde los 80 hasta ahora, yo salvaría el ímpetu de producir vivienda masiva en función de un déficit habitacional. Pero lo dejaría ahí, digamos. En cómo Ya, ok. producimos vivienda masiva es todo un desafío. Pero ahora, tanto ahora como a fines de los 80, se necesita producir vivienda en grandes cantidades. Sí, Y eso puede ser a sí. través de una planta de industrialización de vivienda prefabricada, como fue en el gobierno de Allende, o Sí. en otras formas. Y ojalá no cometamos los errores del pasado, pero de qué sí se necesita eh, producir vivienda en grandes cantidades y de manera focalizada a los más pobres, sí se necesita, de todas maneras. Ok, perfecto. Yo creo, a ver, yo quería poner en contexto un poco la discusión, porque yo creo que hay algo que está antes de todo esto, que cómo entendemos nosotros a los ciudadanos chilenos, cómo nos entendemos como individuos, como parte de esta sociedad. Y yo creo que hay una premisa acá que ha primado durante mucho tiempo, que nos ha llevado a estos puntos de conflicto, a un punto de inflexión. O sea, hoy estamos en un punto de inflexión claramente en un montón de cosas. De hecho, estamos reescribiendo el contrato social que tenemos entre nosotros para ver cómo seguimos adelante. Eso no quiere decir necesariamente que nos vaya a ir mejor, pero claramente vamos a hacer las cosas distintas. Ojalá sea para mejor, obviamente. El punto es que dentro de lo que pasó, yo creo que lo que primaba era, primero, como dijiste muy bien en varias partes de tu locución, el tema del individualismo, ¿no es cierto? De la diferenciación de los individuos como partes separadas en esta sociedad, de un Estado subsidiario, donde básicamente el Estado no se metía en nada, de una ilusión de que el libre mercado iba a solucionar todo, cuando en realidad sabemos que el libre mercado no existe. Los mercados son creados por nosotros, ¿no es cierto?, por los seres humanos, y no son libres cuando no los regula, sino que los regulan aquellos que, o los aprovechan aquellos que tienen más poder y más recursos en beneficio propio. Y finalmente, todo esto genera un problema de una desconfianza absoluta. Entonces ahí llegas al punto final que estos programas de integración, ¿no es cierto?, al final están tratando de mezclar agua con aceite, porque desde el punto de vista de la definición inicial de cómo nos entendemos como ciudadanos, somos todos distintos, pero claramente identificables como sujetos de venta de crédito hipotecario y vivienda de acuerdo al poder adquisitivo que tenemos. No somos todos iguales. Entonces no puedo mezclar dos tintas para crear un nuevo color, sino que tengo unos que son aceite y otros son agua, no los puedo mezclar. ¿Te fijas? Entonces hay un problema de base de concepción, de marco de referencia, que para mí es gravísimo en este tema. Y es cuando tú llegas a la mesa a hablar con las autoridades que te dicen, ¿cómo lo echamos cuando no tienen dinero para pagar? O sea, esa discusión no puede empezar por ahí. Esa discusión no tiene que ni estar en la mesa. ¿Ya? Entonces, y otra de las cosas que quería rescatar también, que obviamente es como parte de antes de pasar al gráfico, es todo este metalenguaje que claramente no lo entiende absolutamente nadie, que es una PESAT, una PPPP, un DS, la UEF incluso mismo, ¿no es cierto? Que la UEF, si los que no estamos en temas de este tipo tampoco saben qué carajo es, una EGIS, una PIS, ese me encantó, PIS es realmente una Praise. nomenclatura perfecta, y el PRAIS al final, que es como un pretzel, con el que cerramos todo este círculo de cosas que al final ya he hablado con varias personas que trabajan en EGI o EGI sociales que me han explicado el proceso y realmente yo que tengo tan poca paciencia para temas kafkianos, me muero, te juro que me muero cuando empiezo a explicar cómo funciona esta cuestión. Entonces, nosotros que en INCIDE hemos trabajado durante los últimos 15 años en temas de levantar base de datos, entender los mercados y cómo funciona la producción del espacio, principalmente en la ciudad de Santiago, pero en varias ciudades del país también, entendemos que esto es un problema que se ha encargado como un problema de eficiencia. Y como es un problema de eficiencia, visto desde el punto de vista de la lógica de mercado, aquí lo que se busca es generar lucro, ¿no es cierto? Y para generar lucro, el capitalismo lo que busca es racionalizar los recursos para garantizar la rentabilidad. Entonces esto se entiende como un proceso de suma de costos, donde yo tengo que comprar un terreno, tengo que comprar materiales, contratar mano de obra, tomar deuda para hacer el desarrollo y finalmente aplicarle un margen al ejercicio que estoy haciendo porque soy una empresa capitalista. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno en este caso? Ha entregado un bono y el bono va a parar, el bono del el subsidio, va a parar, digámoslo, a través del comprador directamente al inmobiliario, ¿no es cierto? Porque no. Y por el otro lado, la persona llega a comprar con un ahorro, ¿no es cierto?, cualquiera sea la cantidad, y finalmente la banca comercial que ha estado
muy presente en todo este proceso, como decías tú, por lo menos hasta el año 2000, 2000 y tanto, en el cual además esta pobre gente tenía que tomar crédito hipotecario, ahora esta pobre gente no tiene que tomar los créditos hipotecarios, pero tampoco puede comprar viviendas muy caras porque además los ingresos no han subido. Entonces, ¿qué pasa? Todo este sistema está armado para que acá la relación se dé entre, por un lado, los azules, que están trabajando en conjunto para generar un margen y una rentabilidad a partir de esta estructura de mercado, ¿no es cierto? Y los grises, ¿no es cierto?, que somos todo el resto, ya estemos dentro del sistema con la posibilidad de ahorrar y pagar un crédito hipotecario, o vayamos a poner un subsidio al Estado y enfrentarnos con este mundo de jerga, ¿me entendés?, que te marea. ¿Ya? Entonces, realmente un panorama, y esto ha sido, como decías tú, lo que ha provocado el aumento del precio de la vivienda y lo que ha derivado en el déficit. Ahora, si pasas a la siguiente, este es un ejercicio solamente que nosotros hicimos en InCity respecto a cómo podemos atacar o cómo podemos abordar todas estas componentes del precio de la vivienda, porque al final acá está el tema del precio de la vivienda. ¿Para qué? ¿Para qué? Para reducir el precio de producción de la vivienda. Primero tenemos que entender que esto, si utilizamos entidades sin fines de lucro, estamos eliminando el margen del precio de la vivienda. Entonces ahí podemos utilizar sindicatos de vivienda, por favor, y Javier me corrige en cualquier momento de lo que estoy diciendo. Y también podemos usar cooperativas de capital limitado y cooperativas de ayuda mutua, que inciden directamente en el margen, porque no trabajan con margen, en la deuda, porque teóricamente si existiera un Estado activo, o sea, que no fuera subsidiario, un Estado que interviniera en regulaciones que permitieran bajar el costo de deuda a través de una banca ética, por ejemplo, tendría un menor costo de desarrollo, porque además yo tengo los clientes asegurados porque están en las cooperativas, por lo tanto no tengo que hacer un desarrollo especulativo, que es lo que argumentan los inmobiliarios en relación al riesgo del negocio, ¿no es cierto? Y también podría tener, por el otro lado, una banca ética que prestara con la función de que el país se desarrollara y que las viviendas se pudieran producir porque es un pilar del bienestar y no una forma de extraer renta. Y finalmente, podemos empezar a trabajar el tema del suelo también, o del terreno, o mejor dicho, de la ciudad, porque al final es eso, la ciudad, a través de mecanismos como Banco de Suelo Estatal, fideicomisos de tierra, etc. Entonces, de esta forma, lo que hacemos es reducir el precio de producción y empezar a eliminar todos aquellos que profitan y de alguna manera chupan recursos del sistema sin entregar mucho a cambio. ¿Por qué? Porque el sistema está estructurado para esto. Entonces, yo lo que creo es que el problema que hoy tenemos es que no tenemos alternativa más que la lámina anterior. Y lo que necesitamos es que la lámina anterior exista, pero que también existan estas otras alternativas. Porque si yo me quedo con la lámina anterior y el Estado sigue entregando subsidios, los subsidios van a pagar al negocio inmobiliario. No sé si estoy exagerando el esquema, Javier, ¿no es cierto? Pero creo que es una manera de hacerlo más entendible. Está bien. O sea, yo creo que en el fondo el problema es ese, que hoy tenemos una sola forma de ver cómo se produce la vivienda en Chile. Y no nos permitimos la opción de tener mecanismos alternativos. Hoy había llegado una noticia en el país de España, donde creo que en Berlín se votó un plebiscito para reestatizar viviendas que pasaron al sector privado, ¿no es cierto?, ante la imposibilidad de los municipios y de las cooperativas porque quebraron. A ver, ¿necesariamente el Estado tiene que ser deficitario? ¿Necesariamente el Estado tiene que funcionar mal? No, eso también es una creación y es como una profecía autocumplida. O sea, si yo pienso que el Estado va a funcionar mal y que no sirve para nada, obviamente que va a ser así. ¿Ya? Entonces, yo creo que necesitamos entidades intermedias distintas y un Estado presente, activo, que no necesariamente esté produciendo todo, pero sí que ponga los incentivos o distribuya los incentivos de forma correcta. Como para que aparezcan, por ejemplo, empresas dentro del área de la producción de la vivienda que tengan responsabilidad social empresarial, cosa que hoy en el sistema de producción de vivienda no existe. Por lo menos no todavía que yo me haya dado cuenta que haya por ahí empresas que están pensando en cómo
abordar el tema de responsabilidad social y los graves problemas que tenemos ambientales y sociales en las ciudades del país. Bueno, y con esto termino yo mi introducción. No sé si lo dejamos abierto para quien quiera hacer consultas, pueden abrir su micrófono, hacernos preguntas. De hecho, voy a dejar de compartir para que nos veamos Dale. un poquito más las caras, que a mí me gusta un poco más eso. Voy a sacar... Vista, vamos a poner galería. Damián. Hola. Sí. Oye, primero que nada, muchas gracias a las personas que organizaron a Javier. Encuentro muy interesante todo. Quería preguntar acerca de un poco, como más a futuro, cómo ven un poco tal vez como el contexto político dentro de los problemas de vivienda, porque yo siento que tenemos muchos desafíos y que hay muchas como tal vez propuestas para desarrollar o que se podrían tratar de implementar. Pero siento que en verdad como que no hay un interés muy dentro del discurso público, por así decirlo, en el tema. Creo que las personas que levantan estas problemáticas son bien pocas y que dentro de la convención específicamente tampoco se ha tratado mucho, se ha hablado mucho dentro de los constituyentes o tampoco del Congreso. Así que quería saber como tal vez como la visión de ustedes con respecto a eso y cómo creen que se podría abordar para empezar a implementar otra forma de política habitacional también. Bueno, gracias, Damián. ¿Contesto al tiro o recogimos varias preguntas? No, dale, contesta al tiro, porque si no... Ya. Bueno, sí, en términos políticos la cosa está muy volátil. Hay muchas cosas que han ido apareciendo y desapareciendo en el camino, la opinión pública, las votaciones, están todos volátiles, digamos. Por parte del gobierno siguen tratando de ajustar y ajustar más perillas del mismo tema, pero no pretenden hacer ninguna gran cambio ni reforma a lo que ya existe el modelo subsidio. El último ejemplo de esta comisión presidencial que apareció para el tema del déficit habitacional, siendo que ya hay un montón de diagnósticos que fueron hechos a partir de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Ahora, si me quiere decir que hay a futuro, a pesar de que no mucha gente habla del tema y no está la Convención Constitucional tan fuerte, te podría sacar como as bajo la manga una iniciativa en la que estoy metido y que estoy súper orgulloso y que vamos a salir pronto a las calles con ella. Estoy trabajando con las 6 organizaciones más grandes de movimientos sociales por el derecho a la vivienda en Santiago, que son UCAMAU, el MPL, Movimiento Pobladores Vivienda Digna, Movimiento Los Sin Tierra, Pintana Solidaria y FECOP Motiva. Y lo que estamos haciendo es trabajando en un proyecto de ley de reserva de suelo a través del diputado Winter, que es el presidente de la Comisión de Vivienda. Y lo que vamos a incluir en ese proyecto es como mecanismos de adquisición, es obligar a tener cuotas de vivienda social en todas las comunas y eventualmente en unidades territoriales más chicas como las unidades vecinales, tener mecanismos de compra preferente para el Estado, para que el Estado no se ponga en último lugar a la hora de comprar terrenos, sino que tenga mecanismos más expeditos y más rápidos. Y también un banco de suelo institucionalizado y descentralizado que tenga suficiente mecanismo, información transparente para poder administrar todos estos suelos. Todo eso a nivel de reserva de suelo. ¿Y de dónde se sacan la plata? Que ahí está lo que decía antes Marcelo de que el Estado fuera deficitario, a través de un segundo proyecto que es de reforma a la ley de impuesto territorial para tener mecanismos de recuperación de plusvalía. Y lo que se hace eso básicamente es recoger impuestos, hacer que se paguen impuestos de manera progresiva para que mientras más caro sea el suelo, más se recogen impuestos y suficiente plata hay para pagar para hacer bien social en cualquier parte. Entonces eso desconecta el tema de un subsidio con monto limitado, deja que el subsidio sea solamente para la construcción y la compra de suelo corresponda a la realidad de cada lugar. Y como cada lugar está obligado a comprar suelo, porque hay una ley de cuotas, se le carga a esta recuperación de plusvalías para que compre suelo. Entonces estas 2 iniciativas las vamos a lanzar con un evento a finales de septiembre con estas organizaciones. Vamos a ir a la convención, de hecho, a lanzarlo como el evento como simbólico, digamos, y esperamos que eso se transforme como en un motor potente de la transformación habitacional que se necesita, porque eso viene de alguna manera a suplir lo más urgente que es el suelo.
Plata para construir hay, no hay ni un problema. Plata para el suelo y mecanismos para conseguir suelo es lo que no hay. Y suelo en buenos lugares, además, no en la ultraperiferia. Mm, mm. De hecho, uno podría decir que el costo de construcción es un factor, podría ser un factor higiénico, ¿me entendés? O sea, dado cierto nivel, va a salir siempre lo mismo en cualquier localización, salvo que te vaya a un extremo del país, ¿no es cierto? Te vaya a Coyhaique, un lugar donde te cuesta mucho llevarlo. El problema grave es el suelo, porque el suelo, lo que hay que hacer para el suelo para vivienda social es sacarlo de la lógica de mercado. No puede estar en el mercado el suelo, no el suelo para el desarrollo social. Y lo otro, que es también empezar a cambiar la discusión, y eso es lo que estamos haciendo acá. O sea, nosotros en el webinar que hicimos el mes pasado, que lo venimos haciendo desde que empezaron la pandemia, que hablamos de mercado de arriendo, teníamos 82 inscriptos y llegaron 60 personas al webinar. Y en este webinar de ahora se inscribieron 23 y llegaron 21 personas. O sea, proporcionalmente estamos mejor ahora, pero por lo menos, pero además, ahí te das cuenta de la importancia de los temas. O sea, este tema para mí es mucho más importante que hablar del mercado de arriendo, que es un dado ya, es un dato para ver dónde está rentando, dónde están los macroinversionistas. O sea, tenemos que cambiar la discusión y la discusión se cambia conversando. Tenemos que incorporar y sumar, y la Asamblea Constituyente se está haciendo ahora. Todavía hay tiempo de meter los temas, todavía hay tiempo de cambiar las cosas, como está haciendo Javier con esa idea, o con esa propuesta, con ese proyecto que ya está en marcha y va a ser una realidad. Entonces, nosotros somos los agentes de cambio. Todos los que estamos acá, cada uno en el punto donde le corresponde estar. Si no, uno pensaría que estamos condenados respecto al tema del cambio climático. Estamos en el horno, básicamente hablando, y figurativamente también, pero se puede cambiar, ¿ya? Pero hay que tomar conciencia de que tenemos problemas y tenemos que actuar. No sé si hay alguien más. ¿Alguien más había la...? Hay una pregunta de Esteban Castro que no sé si la quiere Sí. hacer porque la dijo en el chat, no sé si la quiere hacer en persona. Dice, voy a leer, me parece difícil Dale. que el Estado por sí solo sea capaz de solucionar el déficit habitacional. Es razonable buscar un modelo que potencie un esfuerzo público-privado que experiencias de otros países se podrían aplicar en Chile. Hay muchos modelos y de hecho el Estado hay distintos tipos de esfuerzos público-privado. De alguna manera el modelo chileno es también público-privado. Si bien no hay empresas público-privadas, hay esfuerzos y subsidios que vienen del Estado y hay empresas privadas que ejecutan la construcción y hay otras empresas privadas que ejecutan y diseñan los proyectos con la gente, que son las EGIs o las EP. Pero también hay en otros países experiencias de asociaciones público-privadas con fines de lucro, sin fines de lucro, diferentes tipos de figuras administrativas para encargarse de la promoción del Estado. El tema es con qué jurisdicción, con qué normas, con qué instrumentos de planificación, como que no me preocuparía tanto que haya cualquier tipo de figuras, siempre y cuando lo que se esté privilegiando es que haya una buena vivienda y que haya suficiente cantidad para el déficit habitacional. El tema es que hoy en día, tanto el Estado como el sector privado, ambos están atados de manos, justamente por lo que estaba explicando, que hay un sistema de subsidios que ya no está dando abastos, ni con el sector privado, ni con el Estado. El mismo sistema que produjo viviendas, y no lo dije, a una tasa y una velocidad semejante, equivalente a la reconstrucción europea de la Segunda Guerra Mundial. A ese nivel de velocidad se construyó en los 90. Y ahora, con ese mismo modelo no se puede avanzar. Por todas las razones que nombré. Entonces se requieren de cambios más bien en las normas que simplemente diversificar a los actores. Se requiere tener más instrumentos, más actores, más formas de financiamiento y sacando elementos de lucro justamente en la banca y en la producción para que el producto de vivienda sea un producto que sea progresivo, que sea que tienda a la equidad territorial y a la disminución de las brechas como de riqueza también. O sea, el hecho de que haya segregación residencial en la dehesa es el mismo problema a que haya segregación residencial en Bajos de Mena. Y ambas cosas no pueden seguir ocurriendo. Totalmente, pues ahí empiezan todos los problemas de inseguridad, de los miedos, de que no voy para allá, de que esta gente es rara, de dónde viene. Si no los conozco, les temo, obviamente. Si empezó a crear burbujas, es una receta para el caos a futuro. Ya, no sé si hay alguien más, ya llevamos como casi 2 horas.
¿O me equivoco? 1 hora y media. No, como no, 1 hora y cuarto. Sí. 1 hora y media. 1 hora y media. Yo tengo una duda muy, muy puntual. Javier, También. mencionaste que en Renca, en el proyecto de inmobiliaria popular, Ujú. se hizo en base a una glosa presupuestaria que solamente se puede hacer una vez. Eh, pero se está desarrollando un segundo proyecto ahora. ¿Sabes cómo se está desarrollando eso? Probablemente el mismo préstamo o la misma, el Mm. mismo fondo de ese año, digamos. Pero no han Ya, habido otras glosas presupuestarias más allá de lo que se hizo el 2018. Ahí tendría que echarle mano a los documentos que hemos producido al respecto, pero básicamente fue una excepción. Si se acuerdan y echan para atrás la historia, el inicio de la gratuidad de la educación también partió así. Como no se Ujú. pusieron de acuerdo, no había norma, fue a través de glosas presupuestarias que dijeron que okay, va a estar toda esta plata para entregar becas de gratuidad a todo este porcentaje de la población. Bueno, lo mismo. Van a estar estos 3 proyectos en estas 3 comunas y le vamos a entregar esta excepción, pero la norma, que es el DC52, esa no ha cambiado. La norma que lo rige, digamos. Entonces, perfecto. ahora existen pilotos y el piloto cumple una función también. Yo a veces como me resistía a pensar que una cosa tan chica puede ser replicable. En estos momentos no es replicable, pero el impacto político que puede tener sí es importante. Las agencias que se dedican a promover el tema de la vivienda, las agencias internacionales que se dedican a esto, desde ONU Habitat hasta otras de las grandes agencias europeas, trabajan mucho en base al tema de los pilotos, aprobar 1 o 2 proyectos, cómo funciona con distinta combinación de actores, fondos, etcétera, ver cómo funciona, luego mostrar cómo funciona, promover el modelo, convencer a las autoridades y transformarlo en una cosa un poquito más masiva. Y Ujú. quizás, como el tema del arriendo, un tema que tiene muchas aristas, entre ellas la arista cultural, que no es menos importante porque tiene que ver con el sueño en la casa propia versus el arriendo, quizás haya que avanzar de poco con pilotos. No es mala idea en ese sentido. Sí, también el tema de la casa propia está asociado a un Estado que no te provee ningún tipo de soporte, de red de soporte social, ¿no es cierto? Por lo menos te quedas con tu casa. Exacto. No te van a echar, ¿no es cierto? O sea, de ahí viene el tema del arriendo y de por qué el arriendo funciona en otros países que tienen estados de bienestar mucho más, o mejor estado de bienestar que funcionan, que no hay estado de bienestar. Claro, hay que generar alguna política que haga que sea tan atractivo arrendar, tan atractivo y seguro, sobre todo, arrendar, que tener una vivienda en propiedad. Mm, Y la vivienda en propiedad termina siendo este amarre, digamos, para mucha gente en muchos lugares degradados, termina siendo mm, una importación, una inculcación cultural del tema de la casa propia y del cuidado de la propiedad individual, del individualismo, eh, mm. que mucha gente que ya no lo quiere, digamos. Vivir esos valores más que vivir la casa propia. Sí, de hecho está la experiencia de las cooperativas. Yo hablé con la gente de la cooperativa de vivienda del barrio Yungay y te cuentan cómo ellos viven, han vivido todo el proceso, porque todavía no pueden, después de 7 años todavía no pueden desarrollar el proyecto, de cómo han vivido todo el proceso de diseño, lo que van a hacer cuando van a tener espacios comunes. Ustedes saben que las cooperativas funcionan de la forma en que, no sé cómo va a funcionar el Valle de Yungay, pero en las cooperativas de capital limitado, la propiedad del edificio es de la cooperativa, y tú lo que tienes es un usufructo por tiempo, mientras seas socio de la cooperativa, de una unidad X que te asigna, ¿no es cierto? Pero la propiedad es colectiva, ¿no es cierto? Y igual yo encuentro que es bien atractivo el modelo siempre, pero hay que hacer cambios culturales, obviamente, y hay que complementarlo. Nada es, todo está dentro de un contexto, ¿no es cierto? Y entonces, si yo muevo una pieza, tengo que ver qué pasa con las otras, ¿no? De alguna manera, Fran, levantaste la mano. Sí, está Sí, Francisca Grande. una pregunta para Javier. Lo que pasa es que tengo entendido que en el caso de Barrio Maestranza de Ucamau, Ujú. que se movilizaron dentro de su misma comuna y lograron crear como su propio proyecto en este caso, están ya haciendo las gestiones para una segunda etapa. Entonces, ¿esto se ve replicable a corto plazo dentro de comunas cercanas? Lamentablemente no muy replicable. Primero porque han sido reclamaciones sobre suelo estatal
y el suelo estatal es finito. Es un suelo que, si bien hay mucha gente a la cual le quiere echar mano, y con toda razón, sitios de las Fuerzas Armadas, terrenos de ferrocarril del Estado, etcétera, se va a acabar. En algún momento se va a acabar y puede que no dé abasto para el déficit habitacional que tenemos hoy en día. Entonces no es replicable desde ese punto de vista, y tampoco es replicable en el sentido de que son excepciones. No es la política masiva, sino que son reclamaciones y presiones populares frente a la autoridad. Es absolutamente legítimo y es lo que yo hubiera hecho en su lugar, por supuesto. Y es necesario, es justo, es socialmente justo. El tema es que un modelo así de vivienda, la billetera del Estado no está preparado para eso, ni tampoco el Ministerio de Bienes Nacionales con todos sus terrenos fiscales tampoco está preparado para eso, sino que hay que pensar justamente en un sistema que esté comprando suelo constantemente, un banco de suelo que utilice, por supuesto, el suelo fiscal para la emergencia que tenemos hoy en día, pero que esté constantemente comprando suelo privado, adquiriendo suelo privado, como cualquier banco de suelo que funciona en el mundo. En Uruguay, como Marcelo se refería a las cooperativas, en Uruguay los municipios tienen suelo y están constantemente adquiriendo suelo para entregárselo a las cooperativas de vivienda que hacen cerca del 50% de la producción habitacional de viviendas sociales. Es mucho. Y las cooperativas no pagan más del 10% del préstamo que reciben, no van a pagar nunca más del 10% en suelo. Por lo tanto, un suelo que va a ser siempre asequible. Pero en cambio, en el modelo que tenemos hoy en día, no hay por dónde encontrar suelo, porque el mismo Estado se pone la cortapisa de que esto va a llegar a las 1000 UF. Por lo tanto, no hay por dónde crecer, si no es a través de excepciones. Hay proyectos que han avanzado a través de excepciones, pero eso nos van a acabar el espacio de las excepciones y ya no va a quedar nada más. Y se tienen que hacer excepciones porque la cuestión no está funcionando. Claro. Además. Por eso yo diría que en su lugar hubiera hecho lo mismo, está bien, pero de ahí a que todos los comités de vivienda, todas las organizaciones de Santiago y de Chile recurran a eso para lograr la vivienda que necesitan, no va a alcanzar. No vamos a dar abasto con eso. Muchas gracias. Bueno, gracias por el espacio, Javier, gracias por el tiempo, gracias por instruirnos, desburrarnos. Y bueno, sigamos conversando. Nosotros estamos para apoyar a los que quieran iniciativas para investigar, para llevar adelante proyectos. Toda la disposición, a pesar de que somos una empresa privada, pretendemos ser una empresa B dentro de poco. Estamos armando también una cooperativa tecnológica, así que nada, igual que Javier, estamos haciendo un esfuerzo para que este país sea más justo, más integrado y más diverso. Muchas gracias por la iniciativa y a todos y todas las que vinieron. Un saludo para todos, sobre todo a los que los conocía de antes. Que les vaya muy bien. Chao, Javier, gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao.